Seguimos en bienestar. Les habíamos contado en los bloques anteriores que hoy tenemos dos invitados especiales. El invitado temático, que es el maíz, el invitado que está en el estudio con nosotros, el doctor Alejandro Forni, especialista en medicina general y familiar, que justamente nos hacía algunas apreciaciones a propósito del maíz. Pero tenemos en exteriores también otros invitados. Por ejemplo, el médico clínico, el doctor Ángel Miranda, que él es médico en el Sanatorio Dentista del Plata. A él también le hemos preguntado algunas cosas a propósito del maíz. ¿Por qué no lo escuchamos? Con respecto a la insuficiencia renal crónica, que significa que los riñones dejan de funcionar, hay que tener en cuenta que existen 5 clases de insuficiencia renal crónica con distintas etapas, y la clase final, que es la etapa número 5, es cuando la persona necesita diálisis. Cuando la persona necesitó diálisis llegó muy tarde, y lo fundamental es llegar a la etapa 1 o 2, que se puede prevenir. Fundamentalmente, para prevenir la insuficiencia renal crónica, lo ideal es primero hacerse por lo menos una vez al año un control de creatinina, que eso se lo pide a su médico, y de acuerdo a la creatinina se puede calcular la función renal. Y en segundo lugar, usted tiene que controlar bien la tensión arterial, que no sea hipertenso, evitar el consumo excesivo de sal y evitar el consumo excesivo de proteínas, especialmente de carnes, porque el exceso de proteínas genera una sobrecarga sobre la función renal, lo mismo que el exceso de sal o el exceso de presión. Pero es fundamental que las personas hagan por lo menos una vez al año un control de creatinina, porque muchísimos pacientes tienen insuficiencia renal y no lo saben. Y es fundamental saberlo porque con estrategias preventivas, más o menos el 80 al 90% de los pacientes pueden evitar terminar en diálisis o trasplante. Bueno, el doctor no solo que hace la especialidad de clínica médica, sino que también maneja pacientes con insuficiencia renal, en donde el aporte nutricional es un punto fundamental. Y por eso hoy que nosotros tenemos a un elemento para analizar como el maíz, decimos cosas a propósito de él. Decíamos del maíz recién que podría ser una alternativa ideal en los pacientes que tienen dificultad de la absorción, como los celíacos, ¿no es cierto? Por supuesto, porque el maíz, la harina de maíz podría reemplazar la harina de trigo, en el caso de los celíacos que no pueden consumir trigo. Recordemos que los celíacos no pueden consumir trigo, avena, cebada y centeno. Gluten en esencia. Los que tienen gluten, ¿sí? La celiaquía, para explicarlo así brevemente, es una alergia al gluten y se produce a nivel de la mucosa intestinal una reacción inflamatoria, que es lo que impide la absorción de los nutrientes, ¿sí? Y bueno, cuando se hace una dieta libre de estos elementos de gluten, se puede recuperar la capacidad absortiva y se desinflama la mucosa intestinal. Correcto. Y hablando de la importancia del maíz y el entendimiento de lo que debe ser el cuidado alimentario, es un buen nutriente. De hecho, en la antigüedad había pueblos que basaban su alimentación a veces casi estrictamente en maíz. Hay que cuidar la alimentación, hay que cuidar la relación con el intestino de lo que uno aporta. Sí, de hecho, las dispepsias o los trastornos digestivos son motivo de consulta en el consultorio muy frecuente, ¿no? Y eso es producto de que el aparato digestivo tiene ciertas leyes que uno debe conocerlas y respetarlas para poder estar bien. No es necesario estar comprando determinado tipo de medicamentos en la farmacia para uno sentirse bien, sino que respetando esas leyes, como por ejemplo respetar los horarios de las comidas, no cenar demasiado tarde y abundante, no ingerir mucha cantidad de líquido con las comidas, el masticar bien, como decíamos anteriormente, el no mezclar muchos tipos de diversos de alimentos en la misma comida. Son todos pequeños tips que uno debería tener en cuenta a la hora de cuidar el aparato digestivo. Muchas veces el paciente que viene consultando por una dispepsia se va sin medicación, sino con una serie de cuidados, de cosas a tener en cuenta, y en la próxima consulta, cuando nos volvemos a ver al mes, sin ninguna medicación, el paciente refiere en la mayoría de las veces sentirse mejor, y con el solo hecho de aprender a cuidar su aparato digestivo respetando esas leyes de funcionamiento.
Qué bueno todo esto. Y el doctor hacía una referencia al principio, recuerdan ustedes, del aporte de fibra que tiene el maíz y cómo esto contribuye a tener una buena frecuencia de la evacuación intestinal. ¿Es importante cuidar la frecuencia evacuatoria? Sí, es muy importante, porque si nosotros pensamos de que tener una frecuencia intestinal adecuada es como un proceso de limpieza interna que tiene el organismo, nosotros pensemos que a veces hasta incluso puede haber agentes cancerígenos que están circulando por nuestro intestino, y si nosotros tenemos una frecuencia intestinal muy baja, esos agentes cancerígenos que están dispuestos para ser eliminados están más tiempo de lo que debería estar en contacto con la mucosa intestinal, y también en esas personas por eso es más frecuente la presencia del cáncer de colon. La frecuencia intestinal adecuada también ayuda a que mantengamos un colesterol más bajo en sangre, porque también el colesterol se elimina, el exceso de colesterol que no es absorbido se elimina a través de las heces. Miren todas las virtudes que usted está conociendo de este invitado de hoy, ¿no? Que además tiene un montón de variantes en la forma de prepararlos y de presentarlos. Este es un tema para el último bloque, pero virtudes del maíz las hemos mencionado, pero ¿lo podemos poner entre los alimentos de primera línea que podríamos tener? Por supuesto que sí. Es un cereal y los cereales nunca deben faltar de la dieta de ninguna persona. Qué bueno. Me parece muy oportuno todo esto que hemos aprendido. En la parte práctica vamos a aprender cuando lleguemos al último bloque, porque ahora nos vamos a despedir del doctor y le vamos a agradecer, pero usted no se vaya porque hay cosas que todavía tiene que saber, sobre todo cómo prepararlo al maíz. Muchas gracias, doctor Forni, por tu presencia. Gracias también a quienes han estado de exteriores. Gracias a ustedes, que no los dejamos, pero miren, tenemos un montón de temas para compartir. Bienestar es el lugar a donde usted tiene que venir y además con el que se tiene que comunicar. Para eso, la página web, la dirección electrónica, las redes sociales. No deje de escribir. Quédese un momentito. En el último, Mayra Basiuk, nuestra nutricionista, les enseñará cómo preparar cosas ricas con el maíz.